Bienvenidos a este Israel a diario que tiene de todo y muchas cosas que duelen y que no nos gustan, pero que son parte de esta realidad que vive el Estado judío. Miércoles, día en el cual nos encontramos con este Israel a diario que ella todos los días de alguna manera comparte a través de la prensa israelí. Me refiero a la periodista Roxana Levinson. Roxana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenos días para ustedes y tarde aquí en Israel. Un gusto como siempre estar en Radio High. ¿Qué tenemos hoy, Roxana, en estos diarios israelíes y en esta realidad que, como siempre digo, es tan intensa y muchas veces agobiante? Bueno, para empezar, te diría que comencemos con dos noticias que no están en los diarios, porque una sucedió a las 4 de la madrugada cuando 1 millón de personas en la zona de Haifa, la Galilea Occidental, volvieron a despertarse o se despertaron con una sirena, en este caso por un misil lanzado desde el Yemen por los hutíes, que a pesar de los ataques de Estados Unidos, siguen atacando Israel, siguen lanzando misiles contra Israel. Esta vez sí funcionó el sistema de alerta previa, o sea, que Defensa Civil sí le avisó a la población mediante un mensaje que estaba por sonar la sirena, con lo cual la gente tuvo más tiempo para llegar al refugio o a la habitación protegida, según el caso. Otra noticia que no está en los diarios tiene que ver con el clima, porque el calor extremo, y tenemos zonas del país con más de 40 grados, pero además con ese clima seco, el Hamsin o Sharab, que es el viento del desierto, del que ya hemos hablado alguna vez, eh, hizo que se produjeran muchísimos incendios forestales. Hay ya evacuación de algunas localidades, por ejemplo, cerca de Bet Shemesh, en la zona del cruce Sorek, en el área de Rehovot, de Ramla, hay, por ejemplo, el Moshab Pdaya ya fue evacuado. En este momento hay 88 dotaciones de bomberos trabajando en estas distintas áreas donde se están produciendo estos incendios. Ahora, lo que nos traen los diarios hoy tiene que ver, por supuesto, con este comienzo esta noche del Día de Recordación del Holocausto y el Heroísmo, que lo vamos a conmemorar a la sombra de la guerra que se está viviendo, con un dolor que se vive de una manera distinta, cada uno a su modo, pero este año es diferente. Y el tema de esta decisión que tiene que tomar el gobierno sobre cómo seguir adelante, qué hacer y qué definición darle a la guerra en la Franja de Gaza, al futuro de los rehenes y de la operación militar. Si intensificar la operación militar y llevarla al máximo para doblegar finalmente a Hamas, si es que eso es posible, dicen algunos expertos, o bien darle una nueva oportunidad, un tiempo más a la posibilidad de que sí se llegue a un acuerdo y se pueda liberar a todos los rehenes, por supuesto. Anoche hubo reunión del Gabinete de Seguridad y los ministros, sin nada sorprendente, los ministros del ala de extrema derecha del gobierno, tanto Itamar Ben-Gvir como Bezalel Smotrich, presionan para intensificar la guerra, lo cual, como sabemos, en la práctica implicaría dejar atrás a los secuestrados. El primer ministro Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz dicen que o sostienen que hay que esperar por lo menos unas semanas más para tratar de agotar todas las posibilidades de negociación. Y el ejército, por lo menos según informó hoy Galei Tzahal, la radio del ejército, citando fuentes militares, también quiere esperar y darle una chance también a la operación militar que se está realizando ahora, de menor intensidad, pero que ellos dicen que sí puede servir para presionar a Hamas de modo tal que acepte las condiciones de un acuerdo de liberación de rehenes. Y si esto no sucede, entonces sí avanzar hacia la siguiente etapa. En medio de esa reunión de gabinete de anoche,
a la que, por cierto, asistieron la mitad de los ministros que componen el gabinete de seguridad. En medio de la reunión, el primer ministro Netanyahu salió y mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en una publicación que hizo después en su red social dijo que fue una conversación muy buena, que él y Netanyahu están de acuerdo en todo, pero y entre los temas que mencionó sobre los cuales conversaron, no incluyó ni la guerra en Gaza ni el tema de los secuestrados. Y eso aquí fue interpretado como una muy mala señal. Te seguimos escuchando, Roxana, con mucha atención. Bien. Bien, no sabía si seguían ahí. Sí, no quiero Entonces, interrumpirte porque lo que tengo para decir hoy del gobierno de Israel no es justamente lo que quisiera bien, expresar. Usted haga periodismo, yo ya, hago el resto. ya me imagino por dónde viene, pero yo, Por yo todos lados, por todos pensando, lados. Debo decirle que con lo decimos por amor y por dolor. Cuando uno ama, le duele. La verdad que siento vergüenza de muchos de los ministros que tiene hoy Israel, e incluso habló usted de Gaza y de la guerra y de ir a otra etapa, como si a eso iba ahora. si estamos en un picnic hoy en Gaza, ¿viste? Los chicos están haciendo ahí, que están del ejército, picnic y no hay intensidad. 1 año y medio y hasta ahora, ¿viste? No alcanza para alguno de los ministros. Hay que, no sé, seguramente poner fleet, no sé cuál es la supuesta visión. No importa quién caiga en el camino. No, y a todo esto y a esto iba ahora, el tono en el que se desarrolló anoche la reunión también tiene que ver con todo este contexto, ¿no? Porque estuvo presente, como corresponde, el jefe del Servicio de Seguridad General, Ronen Bar, y por, digamos, citas que se filtraron a los distintos medios, se pudo saber que el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, no lo dejó hablar, pero ni siquiera cuando le preguntaron, le pidieron que expusiera las últimas cifras, las estadísticas de la lucha en el terrorismo en Judea y Samaria, tampoco se lo permitió. En un momento finalmente sí pudo hablar, entonces Smotrich se levantó y dijo que tenía que ir al baño, y en realidad ya había anunciado ayer que si Ronen Bar hablaba, él se iba al baño, y el periodista de Canal 12, Nir Gori, cuando dio esta información, dijo, si este es el nivel, que se vaya al baño, no hay problema, Y que que se vaya donde quede, y quiere. que se vaya al baño y se quede en el baño. La verdad es una vergüenza, porque, Roxana, yo no quiero Un entrar. segundo, que Sí, termino con esto, por favor. que es informativo, y Sí. entonces, después, cuando, digamos, terminó de hablar el comandante en jefe de Tzal, Eyal Zamir, Smotrich volvió a decir que ya lo habían escuchado a Zamir y que no hacía falta escuchar a Ronen Bar, pero también con Eyal Zamir tuvo un enfrentamiento por el tema de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, porque Zamir, como todos sabíamos, dijo que no está dispuesto a que los soldados israelíes se tengan que ocupar del reparto de ayuda humanitaria cuando vuelva a ingresar a la Franja de Gaza a los civiles gazatíes. Y entonces dicen que Smotrich estalló, ¿sí? En hebreo se dice itpotzetz al zamir, o sea, seguramente le gritó o cosa por el estilo, y le dijo que si él no puede hacerlo, entonces traerán a alguien que sea capaz y que sí pueda, que es lo mismo que sucedió con Arzi Alevi, el comandante anterior. Y esta mañana, a lo mejor al ver los titulares de los diarios y escuchar los comentarios en las emisoras de radio, el ministro Smotrich cambió el foco y dijo que su crítica en realidad iba dirigida al primer ministro Netanyahu, porque él es quien debe hacer que el ejército cumpla las decisiones, las políticas que el gobierno define, y no lo está haciendo. Y por último, dijo que el ingreso de ayuda logística que vaya a parar a manos de Hamas implicará el fin de este gobierno, lo cual en sí mismo no tiene mucho sentido, porque aunque él se retire, el gobierno no cae por las cifras, es una cuestión matemática, y porque además es evidente que no se va a ir porque no tiene a dónde ir, y porque casi todas las encuestas de opinión
muestran que ni siquiera alcanza el umbral electoral, que si hoy hubiera elecciones, Bezalel Smotrich no obtendría ni siquiera un escaño en la Knesset. Bueno, de todo lo que Ahora dijo, por sí, lo menos una buena noticia al final. deduzco que no te cae bien Bezalel No, no se Smotrich. trata de caer bien o no caer bien, puede No, ser sí, muy sí. simpático, Ya. me da vergüenza Mm, lo que algunos de los mm. ministros hoy en Israel y que representan a una porción de la población, por suerte como usted dijo hoy parece que no demasiada, están pensando, digo, no, si ojalá pensaran porque reaccionan desde un lugar totalmente estomacal, irracional, y tan lejos además No, si de me los valores permite, judíos. si me permite, no es un lugar estomacal ni irracional. Sí, lo digo así. Es un Sí. intento por hablar en el idioma que ellos creen que sus bases políticas quieren escuchar Mm. y que por eso lo van a volver a votar. Ah, mire Y usted. evidentemente eso no está sucediendo porque las encuestas le muestran que eso no es lo que su gente quiere Pero y que no los está representando. ¿sabe qué? Lo que un político debe tener más allá de las encuestas, de quién los voten, son valores que de alguna manera sostengan su participación en la política y desgraciadamente hace mucho los han perdido. Pero no voy a entrar ahora en eso. La dejo a usted entre el calor y todo lo que me cuenta. No, está difícil respirar porque no es solamente una cuestión de calor, Ujú. el clima está muy seco, hay mucha contaminación ambiental. Aquí no hay viento, no se mueve ni una hoja de los árboles, está complicadito, pero seguimos adelante. Mm. Diría mi papá que esos sean no todos nuestros problemas. Así es, si no hay Eh, alternativa. ¿Qué otra cosa nos cuenta? Le cuento algo que está sucediendo en este momento en Ramala, no tan lejos de aquí, porque hoy y mañana se reúne el Consejo Central Palestino para tomar una decisión que muchos medios en la región están calificando de crítica. ¿Quién va a ser el número 2 del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, que, como sabemos, tiene 89 años? ¿Por qué es crítico? Porque quien sea elegido vicepresidente de la Autoridad Palestina y del Consejo Central de la Organización de Liberación Palestina, que son los dos cargos que tiene Abu Mazen o Mahmoud Abbas, es quien tiene las mayores probabilidades de ocupar el puesto de Abu Mazen cuando lo deje. Hay varios candidatos, le voy a contar solamente los dos que parecen tener mayores probabilidades. Uno es Hussein al-Sheikh, que es quien suele acompañar a Abu Mazen a todas las reuniones fuera de Ramallah e incluso lo ha representado en reuniones con ministros de exteriores de países árabes y demás, y es quien está a cargo todavía tiene ese cargo de las inexistentes negociaciones de paz con Israel. Otro candidato con buenas chances dicen que es Majed Faraj, que es el jefe del servicio de inteligencia de la Autoridad Palestina desde hace 16 años y que tiene buen diálogo tanto con Estados Unidos como con Israel. Ahora, lo que está en juego aquí, además de quién va a ocupar el cargo, es esta nueva imagen que pretende o que intenta dar la autoridad palestina con la mirada puesta en el día después de la guerra, porque esa imagen nueva que teóricamente quiere dar a la comunidad internacional tiene que ver con su deseo o su pretensión de ser quien se haga cargo de la Franja de Gaza, del gobierno de la Franja de Gaza, después de la guerra. Si los miembros del Consejo Central Palestino no se ponen de acuerdo en un candidato para que sea el número 2 de Abu Mazen, él va a ser quien elija en forma directa y entonces se puede llegar a dar, dicen varios medios hoy, que Abu Mazen vuelva a elegir a un candidato gris, intrascendente, para que no le haga sombra, pero el efecto sería bastante perjudicial, dicen, porque lo que se quiere impedir con esta elección es el enfrentamiento todos contra todos, la guerra por la sucesión, que puede llegar a ser bastante sangrienta si es que no hay un candidato fuerte a este segundo puesto. Y en ese mismo contexto, en esta reunión del Consejo General
la autoridad palestina, el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, hizo hace un ratito unas declaraciones en las que llamó a Hamás perros e hijos de perros, y les dijo que tienen que entregar a los rehenes para impedir supuestamente las excusas israelíes. Dijo que lo que hizo Hamás el 7 de octubre de 2023, que definió como una revuelta, en realidad no entró digamos, en detalles, le dio a Israel un pretexto para destruir la franja de Gaza, en sus palabras, y que la guerra debe terminar. Cada día hay cientos de muertos. ¿Por qué? Porque, según Abu Mazen, Hamás no quiere entregar a los rehenes norteamericanos. Con eso, según él, se terminaría la guerra y entreguen a los rehenes y acaben con esto. También dijo que rechaza los intentos de Israel y Estados Unidos de desplazar a los palestinos de la Franja de Gaza. Última cita: Israel busca eliminar la causa palestina con sus acciones en Gaza, Cisjordania y Jerusalén. Bien. Ok, ¿seguimos? Sí, usted decide qué es lo que le parece que, además de lo que ya ha dicho, tiene importancia en este momento de compartir. ¿Algo en las últimas horas de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán tiene para contar? Sí, así es. Que es uno de los temas, o quizás el principal tema que hablaron ayer, anoche, el primer ministro Netanyahu y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero sí está la cuestión de las nuevas sanciones a la industria energética de Irán que impuso hace unas horas Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, y hace un rato también el portavoz de la Cancillería de Irán, Ismail Baqai, reaccionó contra esta medida. Dijo que las nuevas sanciones contradicen este espíritu de negociar y muestran falta de seriedad por parte de Estados Unidos. A nivel interno en Irán, esto no hace más que reforzar la postura del ala de línea dura más extremista y más conservadora del régimen, que dice que no se puede confiar en Estados Unidos y que quien más lo ha demostrado es Donald Trump y que no hay que volver a dialogar con él. Y el portavoz entonces decía que Estados Unidos lo que está haciendo con estas sanciones es contradecir los principios y las normas del derecho internacional, que al parecer de pronto son muy importantes, y que debe rendir cuentas por las graves violaciones de los derechos humanos que van a suceder como resultado de estas sanciones norteamericanas. La sanción que impuso ayer Estados Unidos se centra en un empresario iraní, Asadullah Emamiomeh. Espero haberlo pronunciado bien, aunque no lo creo. Perfecto. Y algo así. Y varias empresas vinculadas con él por enviar gas y petróleo a otros países para evadir las sanciones que ya pesan sobre Irán y así generar ingresos para ese país. Esto es lo que hay con respecto a Irán. Y en el Líbano hay una reacción muy fuerte del gobierno libanés a un mensaje que publicó el embajador de Irán en el Líbano, Mojtaba Amani, que si les suena conocido el nombre es porque fue uno de los heridos en el ataque de los Vipers y los dispositivos de comunicación de Hezbollah, que perdió aquel embajador que perdió un ojo y lo tuvieron que trasladar a Irán para darle atención médica. Mojtaba Amani escribió en la red social X un mensaje en el que se manifestaba en contra de las declaraciones del presidente y de otros funcionarios del gobierno libanés y su intención de desarmar a la organización chiita libanesa Hezbollah. Entonces, el embajador escribió: el proyecto de desarme es una clara conspiración contra países. Mientras tanto, Estados Unidos sigue proporcionando armas al enemigo sionista, las armas y los misiles más modernos, impide a los países armar y fortalecer sus ejércitos y presiona a otros países para que reduzcan o destruyan sus arsenales con diversos pretextos. Y entonces, después de hacer esto,
lo que sucede es que se vuelven vulnerables a ataques y ocupación, como ocurrió en Irak, Libia y Siria. Bien. Hasta allí no hay demasiado nuevo. Lo que sí es nuevo en el Líbano es que el ministro de Relaciones Exteriores del Líbano, Youssef Rachi, convocó al embajador a la Cancillería, se va a tener que presentar y escuchar lo que las autoridades libanesas tienen para decirles, porque están diciendo que el embajador iraní representando a Irán cruzó la línea roja y que esto es una injerencia directa en los asuntos internos del Líbano. Toda una novedad. Bien, Roxana Levinson, la dejo en la calecita de Israel y Medio Oriente. Por hoy creo que ha sido suficiente. Ojalá en algún momento pueda contarnos algo distinto y Buenas realmente, noticias. sí, porque es una calecita que parece ser más de lo mismo todos los días a pesar de lo que va sucediendo en el camino. Nuevamente el agradecimiento, que pasen lo mejor posible estos calores y buenas noticias, como usted ha dicho. Muchas gracias. Shalom. La periodista Roxana Levinson desde Israel. Hacemos un breve corte con música y ya vamos a algo distinto.